Bueno, en esta parte vamos a ver un poco de lo que se trata el equilibrio en las reacciones químicas. El contenido que vamos a ver en las siguientes diapositivas va a ser lo que es equilibrio químico, la condición general de equilibrio químico, qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema gaseoso ideal, equilibrios heterogéneos, la variación de la constante de equilibrio con la temperatura, la respuesta del equilibrio a un cambio de condiciones y el principio de Le Chatelier. El equilibrio químico se define como un estado en donde la composición del sistema permanece fija. Hay dos perspectivas con respecto al equilibrio químico. La perspectiva cualitativa, que nos dice que hay un equilibrio mecánico, que los sistemas evolucionan espontáneamente hacia un estado de equilibrio, y en este caso las propiedades del estado de equilibrio son las mismas, independientemente de la dirección desde la que se alcanza. Desde la perspectiva cuantitativa podemos plantear la ley de acción de masas, en donde A moles de A que reaccionan con B moles de B, para producir C moles de C y D moles de B en una ecuación que es bidireccional, es decir, que puede ser reversible esta reacción, se plantea que la relación entre las concentraciones elevada a cada una a su respectivo coeficiente estequiométrico de los productos dividido las concentraciones de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, nos da una constante. Es decir, que nosotros hacemos la relación de estas concentraciones de los productos sobre la relación de las concentraciones de los reactivos, y vamos a obtener una constante. A temperatura y presión constante, el sentido del cambio espontáneo es el sentido de la disminución de la energía libre de Gibbs. Entonces, se denomina o se toma como que un proceso espontáneo tiene un delta G negativo, ¿sí? Por eso, porque es en el sentido de la disminución del delta G. ¿Cómo se calcula el delta G? Y es la sumatoria de los delta G de los productos menos la sumatoria de los delta G de los reactivos. Entonces, en el inicio, el delta G, si vemos esta gráfica que tiene como coordenadas el delta G por un lado, y por otro lado la evolución de la reacción química, en donde en principio tenemos reactivos y al final tenemos productos, ¿no? Entonces la condición de equilibrio es cuando la derivada de esta curva es igual a 0, o sea, cuando la tangente es igual a 0, es justamente ese puntito de inflexión, y ese es justamente el estado de equilibrio. Entonces, al principio tenemos un delta G que es menor que 0, entonces tenemos que la sumatoria de los delta G de los productos es menor a la sumatoria de los delta G de los reactivos. En el equilibrio el delta G es igual a 0 y se iguala estos delta G, la sumatoria de los delta G de los productos es igual a la sumatoria de los delta G de los reactivos, ¿sí? Cuando tenemos un equilibrio homogéneo podemos plantear lo que planteábamos anteriormente, la sumatoria de los delta G de los productos menos la sumatoria de los delta G de los reactivos, y tenemos la primera ecuación. Para una mezcla de gases ideales, tenemos que el delta G de cada uno de estos gases es igual al delta G estándar más un término adicional que está relacionado con la temperatura y la presión parcial de ese reactivo, ¿sí? Entonces, si planteamos el delta G como habíamos planteado anteriormente, que sería la sumatoria de los delta G de los productos menos la sumatoria de los delta G de los reactivos, y consideramos esta ecuación de mezcla de gases ideales, obtenemos nada más y nada menos que esta ecuación, que tiene sus términos que están relacionados al delta G estándar de cada uno de esos gases, más la contribución de la relación de la presión parcial y la temperatura, ¿sí? Entonces
obtenemos esta relación de delta G, en donde esto no es nada más que el delta G estándar, más el término que hace la relación de las presiones parciales, cada una elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esto se denomina isoterma de reacción, y puede ser esta ecuación simplificada en la ecuación que se encuentra en el recuadro celeste, ¿sí? Que se llama cociente de reacción, el Q, porque es la relación que existe entre las presiones parciales de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, que en realidad son presiones parciales divididas la presión total, es decir, que son fracciones que están identificando la concentración de cada uno de los gases, dividido las relaciones de las presiones parciales con la presión total, elevado cada uno a su respectivo coeficiente estequiométrico de los reactivos, ¿sí? Productos sobre reactivos. Esto se denomina isoterma de reacción, y es lo que nos indica cuál es el valor del delta G, ¿sí? Ahora vamos a volver a cómo se plantea esta parte, que Q, que es el cociente de reacción, que está identificando cuál es la concentración de cada uno de los componentes de esta mezcla gaseosa, en este caso, ¿sí? Porque tenemos, vamos a tener productos y reactivos. En este caso solamente estamos trabajando con concentraciones que se están dando en algún momento. Si estas concentraciones llegan al punto de equilibrio, entonces la Q pasa a ser la constante de equilibrio, que lo vamos a ver ahora. Cuando llegamos al equilibrio, la relación esta que nosotros planteábamos es la constante de equilibrio termodinámica, que es una relación adimensional, como veremos, porque bueno, toda la presión parcial, cada una de esas presiones parciales se está simplificando con la de abajo, ¿no? Entonces, o sea, las unidades se están simplificando, entonces acá vamos a tener algo adimensional, algo adimensional, algo adimensional y algo adimensional, que en realidad son fracciones molares que se están expresando en presiones parciales, ¿no? Cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esto, cuando estamos en el equilibrio, esto se llama constante de equilibrio termodinámico, ¿sí? Y se expresa como la K, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo expresamos la constante de equilibrio, que trabajándola un poquito podemos encontrar la relación entre la constante de equilibrio y el delta G, ¿sí? Trabajamos esta reacción y obtenemos que la constante de equilibrio es la exponencial de menos delta G sobre RT. Esta ecuación la vamos a utilizar bastante y podemos analizarla de la siguiente manera. Si este delta G es muy mayor que 0, entonces este valor va a ser bastante grande, y la exponencial va a tender va a ser mucho menor que 1, ¿sí? Entonces, si esta Kp va a ser mucho menor que 1, porque va a ser una exponencial a la menos algo muy grande, entonces va a ser un valor muy chiquitito, entonces Kp va a ser un valor muy lejos de 1, entonces esto significa que existe poca tendencia a que los reactivos pasen a sus productos, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos una constante de equilibrio muy pequeña, nos está indicando que esa reacción no tiene mucha tendencia a ocurrir, ¿sí? Porque los reactivos no tienen tanta afinidad para pasar a los productos. ¿Qué pasa cuando el delta G, este delta G, es muy menor que 0, ¿sí? O sea, estaríamos hablando de un valor positivo acá. Si es un valor positivo, entonces la constante de equilibrio, este valor es positivo, ¿no? Este delta G es positivo, es muy negativo, entonces con este menos
se hace positivo, este valor es muy grande, entonces la exponencial de algo muy grande es un valor muy grande, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, y nos está indicando que esa reacción tiene mucha tendencia a pasar a los productos. También nos está diciendo que cuando Kp es mayor que 0, depende de... no sé qué quería poner ahí, perdón. Esa parte no le tomen en cuenta, no sé qué es lo que quería poner. Bueno, entonces, el delta G solo depende de la temperatura, y la constante de equilibrio también depende de la temperatura, es decir que una variable muy importante es la temperatura, que nos va a estar afectando el equilibrio. Y disponemos dos formas de determinar esta constante de equilibrio. O sea, ya sea teniendo en cuenta midiendo las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos en el equilibrio, o planteando de manera experimental, de manera teórica, cuánto es el delta G, ¿sí? Y lo que nos va a decir es hacia dónde evoluciona la reacción, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dice el delta G. Y fíjense qué parecidas, el delta G dijimos que tiene una intrínseca relación con la constante de equilibrio, ya vimos que el delta G puede ser expresado, el delta G puede ser expresado en función de la constante de equilibrio, y que la constante de equilibrio puede ser expresada en función del delta G, viceversa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el delta G tiene la constante de equilibrio ahí dentro, ¿sí? Entonces vamos a plantear esta relación de delta G en función de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a obtener, de hecho, planteamos esto en función de la constante de equilibrio, y vamos a tener acá una relación, vamos a tener RT por el logaritmo natural de Q sobre Kp, ¿sí? Porque es una cuestión matemática, ¿no? O sea, tenemos un logaritmo natural acá que está sumando, y un logaritmo natural acá que está restando, RT lo podemos pasar como factor común, y tenemos la relación de Q sobre la constante de equilibrio. Recordemos que Q es la relación de las fracciones molares, y K es la constante de equilibrio, que sería la relación también de los reactivos y los productos, pero en el punto de equilibrio. Entonces, analizando esta relación, nosotros podemos saber qué es lo que le está ocurriendo a nuestra reacción. Si Q es menor que Kp, entonces el logaritmo natural este valor va a ser menor que 0, por lo tanto este valor, el delta G, va a ser negativo, y al ser negativo nos está diciendo que esta reacción es espontánea. Si Q es mayor que Kp, si esto es menor que Kp, es negativa. Si Q es mayor que Kp, si la constante, la relación entre las concentraciones sobre la constante de equilibrio, si Q es mayor que la constante de equilibrio, entonces en ese caso vamos a tener un delta G positivo, lo cual significa que la reacción no es espontánea, ¿sí? La cual, lo que es importante también hacer notar es que si R que pasa P no es espontánea, entonces la inversa sí va a ser espontánea. Los productos se van a descomponer en los reactivos, ¿sí? Esto es muy importante saberlo cuando estamos haciendo un análisis de las ecuaciones que están ocurriendo simultáneamente en un sistema, ¿sí? Porque si alguna de estas reacciones que están ocurriendo simultáneamente en un sistema nos da que su delta G es positivo, significa que la inversa está ocurriendo, ¿sí? Eso es muy, muy interesante saberlo cuando planteamos de manera teórica qué es lo que ocurre dentro de un sistema de reacciones. ¿Qué pasa cuando Q es igual a Kp? Ahí la relación de las concentraciones es igual a la constante de equilibrio, ahí obviamente
que el delta G va a ser igual a 0, porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces en ese momento la reacción está en equilibrio. Bueno, acá lo único que yo quería hacer era contarles cómo expresar la constante de equilibrio de otra manera, para hacer otras relaciones. Podemos encontrar en función de las concentraciones. Bueno, es solamente una cuestión matemática. ¿Qué pasa cuando tenemos equilibrios heterogéneos? Fíjense que acá tenemos el carbonato de calcio sólido que reacciona y libera dióxido de carbono y se transforma en óxido de calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en sistemas en equilibrios heterogéneos? Que la situación no se ve afectada por la cantidad de sólido o líquido, siempre y cuando estas sustancias estén presentes, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio se toma como que es independiente de las cantidades de sólidos y líquidos en el equilibrio, por lo tanto, consideramos, si tenemos que plantear la constante de equilibrio de este sistema, que el carbonato de calcio que da óxido de calcio más dióxido de carbono, solamente vamos a tener en cuenta la concentración del dióxido de carbono para plantear la constante de equilibrio de esa reacción, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros queremos saber cómo varía, o sea, cómo se modifica la situación de equilibrio? ¿Qué pasa, por ejemplo, ya dijimos que tiene una funcionalidad muy importante la temperatura? Entonces, yo quiero modificar el equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo quiero cambiar la constante de equilibrio? ¿Qué pasa si cambio la constante de equilibrio? ¿Cómo la cambio? Cambio con la temperatura, porque ya dijimos que tiene una funcionalidad la constante de equilibrio con la temperatura. Entonces, si variamos la temperatura, bueno, estos son todos solamente puros cálculos termodinámicos, en la que llegamos a la ecuación de Van 't Hoff. Acá lo único que había que hacer era hacer una relación entre la constante de equilibrio y la temperatura. Se hace la derivada de la constante de equilibrio con la temperatura para ver cómo cambia la constante de equilibrio con la temperatura. Bueno, hacemos, digamos, una funcionalidad. Hicimos la derivada de la constante de equilibrio con la temperatura y también hicimos la derivada del delta G con la temperatura. Entonces, finalmente obtenemos una relación que existe entre la derivada del logaritmo natural de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura con la derivada de esta ecuación, ¿sí? Entonces, ahí encontramos la relación entre la constante de equilibrio, la entalpía y la temperatura. Bueno, esa es la ecuación de Van 't Hoff. Bueno, ahí está una foto de Van 't Hoff, que fue en 1901 el primer premio Nobel de Química, porque trabajó sobre el descubrimiento de las leyes de la dinámica de la química y la presión osmótica. Entonces, por esta ecuación, que es la que les acabo de mostrar, y ahí, bueno, si ustedes quieren entrar a ese link, van a poder ver por qué, cómo fue, digamos, el tema del otorgamiento del premio Nobel. Pero bueno, justamente él se ganó el premio Nobel por la deducción de esta relación de la constante de equilibrio con la temperatura y relacionándola con el delta H, ¿sí? Cuando trabajamos al delta H constante, podemos hacer una determinación, que es la ecuación integrada de Van 't Hoff, que tiene, digamos, las consecuencias para definir cuando qué pasa cuando una reacción es exotérmica y qué pasa cuando una reacción es endotérmica. Cuando la reacción es endotérmica y tenemos que comparar, por ejemplo, dos temperaturas, vamos a encontrar que finalmente la constante de equilibrio a la temperatura más alta es mayor que la constante de equilibrio a la temperatura más baja, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura en un sistema endotérmico, favorece a la formación de productos porque el equilibrio se desplaza
hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Entonces, cuando tenemos una reacción endotérmica, aumentamos la temperatura y se favorece la formación de productos. A diferencia de la reacción, cuando tenemos una reacción exotérmica. La reacción exotérmica, recordemos, es que tiene una liberación de calor hacia el ambiente. Entonces, la constante de equilibrio a la temperatura 2 va a ser menor que la constante de equilibrio a la temperatura 1. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que al aumentar la temperatura se favorece la formación de reactivos y la ecuación, el equilibrio, digamos, de la reacción se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de reactivos. ¿Qué pasa cuando el delta H es igual a 0? Bueno, encontramos con que a pesar de que cambie la temperatura, la constante de equilibrio no cambia. Y bueno, esa sería, digamos, la última consecuencia. ¿Qué pasa cuando cuando queremos cambiar la situación de equilibrio, pero no modificando la temperatura, sino modificando Q, ¿sí? Q en el sentido de realizar, digamos, el cambio de masas, ¿no? De los moles de los reactivos, de los productos, de la presión y el volumen. Y acá viene la definición de lo que es el principio de Le Chatelier, que nos dice que si un sistema químico está en equilibrio y se somete a una perturbación que cambie cualquiera de sus variables que determina el estado de equilibrio, el sistema va a evolucionar de manera que contrarreste ese efecto de perturbación y vuelva nuevamente al equilibrio. ¿Sí? Entonces, el principio de Le Chatelier es aquel que dice que todos los sistemas tienden al equilibrio. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo perturbamos un poquito al sistema químico, el sistema químico va a evolucionar hacia donde contrarreste esa perturbación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un cambio de temperatura a presión constante? Sería exactamente lo mismo que veníamos hablando con la ecuación de Van 't Hoff. Si el delta H es mayor que 0, es decir, tenemos una reacción endotérmica, aumentamos la temperatura y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Si el delta H es menor que 0, es decir, que la reacción es exotérmica y aumentamos la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de reactivos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos adición o sustracción de moles? O sea, cuando añadimos masa, cuando sacamos masa, ya sea del reactivo o del producto. Si agrego productos, va a aumentar Q. Entonces Q va a ser mayor, que así estamos de acuerdo, ¿no? Agrego productos, aumenta esta cantidad, entonces Q se hace más grande que la constante de equilibrio, y por lo tanto, la constante de equilibrio lo que va a tender es a aumentar la concentración de reactivos, ¿sí? Para que si aumento producto, el equilibrio va a tratar de aumentar la condición de la cantidad de reactivos para que se desplace de vuelta al equilibrio, ¿no? Para compensar esa cantidad de productos y que vuelva a estar en equilibrio. Entonces, si aumento producto, va a formarse reactivo, entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Y si agrego reactivo acá en Q, entonces Q disminuye, y lo que va a tender el sistema es a aumentar la cantidad de productos para que esto vuelva al equilibrio y se vuelva, digamos, a alinear y la cantidad de productos sea igual a la cantidad de reactivos, ¿sí? Entonces, el equilibrio se va a desplazar a la derecha. ¿Se entiende? Si aumento reactivo, el equilibrio va a tratar de producir productos para que se compense. Si agrego productos, el equilibrio va a tratar de producir reactivos para que volvamos nuevamente al equilibrio. ¿Qué pasa cuando realizamos un efecto de un cambio de volumen? ¿Sí? La disminución de volumen conlleva a que la concentración total de las moléculas aumente. Y el sistema lo que va a hacer es tender a reducirla. Entonces se va a desplazar
hacia donde haya un menor número de moles gaseosos, ¿sí? Vamos a ver, creo que tenemos un ejemplo un poquito más adelante en el PowerPoint. Cuando aumentamos la presión total, el aumento de la presión tiene el mismo efecto que una disminución de volumen. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia donde haya un menor número de moles gaseosos. ¿Qué pasa cuando adicionamos un gas inerte a temperatura y volumen constante? Bueno, no altera el equilibrio. Cuando hay la adición de un catalizador, tampoco afecta el equilibrio. Recordemos que el catalizador lo único que hace es llevar por otro camino a que se produzca la reacción. Y recordemos la montañita por la que pasábamos cuando utilizamos un catalizador, disminuye la energía de activación de ese camino alternativo, y fíjense que, bueno, el nombrecito sería el catalizador, ¿no? Fíjense que tiene la C de superhéroe de catálisis, que está encontrando un caminito alternativo para que A y B pasen a ser C y D, que el camino tradicional, que es el que nos explicaría la termodinámica, ¿sí? Pero recordemos que la adición de un catalizador no afecta el equilibrio. Y también la adición de un reactivo producto sólido de líquido, ya dijimos que tampoco alteraba el equilibrio y que tampoco se tiene que considerar en la constante de equilibrio. Bueno, ahí tenemos la bibliografía que hemos utilizado para realizar este PowerPoint.